Vamos a hablar de Shiva y de Shakti. Vamos a hablar de dioses. Para los tántricos están hablando de los nombres de sus deidades. Ahora, Shiva y Shakti es parte de una historia. No quiere decir que específicamente sea el dios, o que sea un dios, o que sea un ser, una persona, que tenga específicamente esa forma, sino que cada dibujito que ustedes ven ahí tiene una simbología. Y esa simbología quiere transmitir algo y por eso lo pintan y lo dibujan de esa manera. ¿Me hago entender? ¿Me explico correctamente? Entonces, cuando yo voy a hablar de Shiva, voy a hablar de un tipo de energía. Cuando voy a hablar de Shakti, voy a hablar de otro tipo de energía. Las historias fueron contadas de una manera que se pueden recordar y describir, pero no quiere decir que sean literales. Porque si yo escucho la historia de cómo Shiva y Shakti se conocen, y cómo Shiva y Shakti se iluminan, y cómo Shiva y Shakti conectan, y cómo crecen, y cómo evolucionan, voy a estar escuchando una historia. Y esa historia yo la puedo tratar de leer literal, y voy a decir, ¡ay, qué bonito, qué historia romántica! O también le puedo dar una interpretación completamente diferente. Hoy vamos a hablar simplemente de esas energías y las vamos a relacionar al hombre y a la mujer. Pero es importante entender esto. Estamos hablando de energía positiva y negativa. Estamos hablando de energía de luz y energía eléctrica y estamos hablando de magnetismo. Estamos hablando de sabiduría y de orden divina y de información y de mensaje y de luz. Y por otro lado, como Shakti, estamos hablando de la matriz, del potencial, del éter sobre el que se construye todo. Entonces, a ese nivel tienen sentido todas estas enseñanzas. Si yo lo leo literal como una historia entre dos personas y esto es así y esto es asá, el alcance que yo voy a tener o lo que yo voy a entender o lo que yo voy a juzgar de estas enseñanzas no me va a afectar, no va a servir para mucho. ¿Sí? Es más, posiblemente hasta me dañe, porque voy a entender las cosas de una manera que no suman. ¿Me explico? Entonces, fíjense que acá dice, semejanza de las energías creadoras del universo. Nuestras características físicas, emocionales, mentales y energéticas coinciden con las características de Shiva y Shakti. Entendiendo Shiva como la información, la luz, esa cualidad de Dios, y Shakti como el lienzo sobre el que se crea la materia. ¿Bien? También asociamos a las cualidades de Shiva con el varón y las cualidades de Shakti con la mujer. A las cualidades de Shiva como energía positiva y las cualidades de Shakti como energía negativa. Y ahora vamos a estudiar un poco más esas dos energías por separado. Pero lo que sí dice este texto que viene del Tantra es que el cuerpo es como una máquina que requiere electricidad y magnetismo. Todo en el universo, cuando yo empiezo a estudiar teología, doctrinas esotéricas y demás, puedo llegar a conocer que con estas dos cualidades, con energía de electricidad y magnetismo, o sea, energía de repulsión y atracción, se crea todo en el universo. ¿Sí? Cuando voy a crear un planeta, digo, esta energía va para allá y frena, y esta es la posición que tú tienes en el universo. Y así es como se explica que la creación crea todo. Para funcionar adecuadamente, si una máquina es alimentada con un tipo de energía que no corresponde, esta se daña. Cuando estamos resonando con la energía errónea, comenzamos a tener desequilibrios. Al equilibrar tu ser, cuerpo y realidad comienzan a sanar y a sanarse y a manifestar luz en su máximo esplendor. ¿Cómo puedo también interpretar esto? Si yo como hombre tengo una instrucción, un impulso dado que se ve de forma natural en la naturaleza y estoy en armonía con eso, posiblemente mi cuerpo, mi realidad esté sana. Cuando yo empiezo a distorsionar esto y me empiezo a desequilibrar, posiblemente aparezca la enfermedad. ¿Me explico?